Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé todavía cómo. Buenas tardes, bien. Obviamente abierta la opción de preguntar, de interrumpir, de agarrar el micrófono y consultar, polemizar, lo que sea. En principio arrancaría yo hablando un poco del título de esta cuestión de la coordinación de postproducción que mencionó Hernán recién. Cuando me plantearon la charla y el tema de la charla, me pareció una oportunidad interesante como para describir un poco cómo es la situación más general de la postproducción, digamos, en nuestra industria, en las películas que vengo trabajando, que vengo haciendo. Em, Creo que el rol y la palabra de coordinación habla un poco de esta cuestión genérica, ¿no? El evento pasado, ustedes estuvieron hablando específicamente de efectos visuales. Obviamente los efectos visuales son una parte muy importante, clave y en constante crecimiento dentro de lo que es el cine y el audiovisual en general, dentro de la postproducción específicamente. Pero bueno, este mundo digital ha introducido cambios también en cuestiones que se venían utilizando y resolviendo en épocas bastante anteriores. Digamos, corrección de color se hizo siempre, de una manera muy diferente en el fílmico que en el digital. Coordinación se necesitó siempre, de una manera muy diferente en el fílmico que el digital. Y en ese sentido creo que la renovación de la tecnología de alguna manera, lejos de simplificar y de estandarizar las cosas como hubiéramos querido, en el sentido del progreso y de solucionar cuestiones hacia adelante, diría que ha ocurrido básicamente lo contrario, digamos. Lo que ha ocurrido es que se ha abierto cada vez más el tema de los estándares, es decir, se ha desestandarizado de alguna manera más de lo que estaba ocurriendo antes, y se han abierto un montón de eslabones dentro de la cadena de procesos y de formas de hacer las cosas muy variadas y muy diversas. Es decir, que venimos de alguna forma de una época analógica en donde uno más o menos tenía muy claro cuáles eran los pasos que tenía que seguir, tenía muy claro cuál era la forma de hacer la cuestión de una manera profesional y correcta, y el resto de las cuestiones quedaban fuera de esa situación y podíamos decir o que estaban mal hechas o que no era una forma profesional de hacerlo. Hoy por hoy creo que esa cuestión se ha, como decía, roto y se ha abierto aún más. Y en ese sentido considero que hay un montón de formas de hacer las cosas bien, profesionalmente, con diferentes herramientas, diferentes metodologías, diferentes procesos, órdenes de los procesos, y por supuesto sigue habiendo un montón de maneras de hacerlas mal o de forma poco efectiva. Em, la idea de coordinar de alguna manera creo que tiene que ver y suena a lo que podría ser una orquesta, ¿no? De decir, hay un montón de actores, un montón de procesos, de cosas que van a ocurrir dentro del área de postproducción, y el coordinador de alguna manera es el responsable, digamos, productivo a nivel logístico, pero creo que en nuestra industria, en el común de las películas y de los proyectos que se trabajan en nuestro país, al menos de lo que yo conozco, probablemente la televisión y series o algún caso que se me escape funcione distinto, pero para hablar desde mi experiencia, que es de lo único que puedo hablar, diría que el rol y la palabra coordinador de postproducción no es ciertamente lo que ocurre. Me refiero a que hay una desconexión fuerte entre lo que es el rol de coordinador, la especificación natural del rol de coordinador, y lo que termina ocurriendo realmente en la figura y el rol de coordinador dentro de una estructura de una película local. El rol de un coordinador en una estructura lógica, digamos, de papel, de manual, es un rol junior, por decirlo de alguna manera, es un rol de un asistente, pasémonos al lado de producción, vendría a ser un asistente de producción, de segunda categoría, de tercera, de primera, depende la experiencia y la cantidad de gente que haya en esa línea, pero efectivamente es un rol junior en el sentido de que no es un responsable, por eso me atajé un poco cuando terminé de decir la palabra responsable y ahí fue que empecé a hablar de decir, bueno, es responsable acá.
afuera, afuera digo, afuera de nuestra cinematografía o de esta problemática, idealmente aquí también haya una afuera, el rol de coordinador responde a alguien que es el responsable de llevar a la postproducción adelante. Responde a alguien que es el supervisor de la postproducción, responde a alguien que es el productor del online, responde a alguien que es el supervisor de la postproducción, el director de la postproducción. Digo, esos títulos, esos créditos que estoy mencionando sí tienen un carácter de responsabilidad concreta. El coordinador, de alguna manera, lo que tendría como su responsabilidad directa tiene que ver más con una cuestión logística y de agenda y de ordenar las diferentes personas, figuras y procesos, más que de ser responsable y de conocer en profundidad lo que sería la técnica, la hechura de las cosas en sí mismo, ¿no? Obviamente uno en el rol de asistente de producción hace muchas cosas igual que el productor y aprende haciendo, digamos, pero no es responsable. En ese sentido, obviamente, el coordinador va a saber y esperamos que sepa de software de edición, que entienda las palabras que se van a hablar en el medio cuando esté coordinando las áreas, pero insisto en el sentido de pensar que no es como normalmente se suele tratar en otras partes del mundo o en otros proyectos. Voy a avanzar, y esto va a pasar muy a menudo con mi característica anárquica. Voy a aprovechar este momento como para mostrar, ya que arranqué así, un par de... a ver si lo encuentro acá. Un par de llamados, digamos, al rol de coordinador de postproducción, en donde de alguna manera, pensando como siempre ocurre en los trabajos, quien está buscando el trabajador para ese rol, describe, a ver si entro ahí, no, a ver si entro ahí, ese soy yo, ¿no? Sí. Bien, generé una risa, eso me encanta a mí. A ver ahora. No estaría consiguiéndolo. Bueno, entonces voy a ir en orden. Me van a disculpar porque si no voy a tardar mucho tiempo en llegar. Lo vamos a revisar después. Voy a seguir por acá. Quería saltearme como 60 páginas, no lo conseguí. Aprovecho entonces para retomar y presentarme. Mi formación básicamente tiene que ver con el mundo digital. Yo empecé haciendo proyectos chiquitos, coordinándome, dirigiéndome, haciendo un poco todo en un tallercito con una cámara mini DV, capturando, filmando, haciendo todo el proceso completo. Eso sí me dio un poco de herramientas de cómo manejar y entrar en las distintas áreas, desde el rodaje hasta la postproducción. Y entré en lo que sería el trabajo más industrial y sindicalizado, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que fue la aparición del digital en el registro cinematográfico, más o menos el año 2008, donde salió la Red One como una cámara que cambió un poco el paradigma de los rodajes y donde empezó esta carrera en donde ya el fílmico quedó relegado, por decirlo de alguna manera concreta. En ese momento la figura que apareció es el técnico de imagen digital que unió un poco el mundo fotográfico con lo que era la manipulación del material en postproducción, en lo que era el laboratorio. Vamos a hablar un poco de todo esto después, solo para darles un panorama del background y de la historia. Y en ese sentido me he dedicado, como dice ahí el slide, a hacer producción técnica, supervisión de lo que se llama flujos de trabajo, una palabra también muy en boga hoy por hoy. Y posteriormente empecé también a meterme junto con las dos personas que estuvieron en el evento anterior en lo que son los efectos visuales. En ese caso ya desde el lugar de producción, digamos, armando el equipo y llevando adelante el proyecto, no en la cuestión operativa concreta como sí lo hice en la parte de cámara. Bien, debería ahora ya parecer más canchero y empezar a funcionarme esto. A ver. No, me está haciendo eso acá. Yo estoy viendo que funciona. Ahí va. Bien. Dentro de esta situación yo quería, como les dije, entender cómo es esta cuestión del rol.
En general, en el rodaje hay un montón de cosas que están claras, que se repiten en las distintas películas y que nadie tiene dudas de cómo se organizan. En la postproducción creo que todavía hay una falta de educación de parte de nosotros como industria en relación a cómo podríamos mejorar y a qué cosa hace cada uno, quién habla con quién es responsable de qué y cómo se pueden estructurar los roles como para que esto funcione de alguna manera mejor. Acá repito un poco el término de lo que decía, en este caso hablando de un perro guardián logístico, digo, el coordinador tiene esa característica para que todo opere de una manera eficiente y lleguemos al final a buen puerto. O sea, de alguna manera es un asistente de quien sería el responsable. Voy a dejar de hablar de esta cuestión para no ser reiterativo y me voy a seguir refiriendo al coordinador como lo conocemos acá en nuestra industria, aunque seguramente insista más al final de la charla en volver a separar esta situación. Es decir, a partir de ahora, cuando yo me refiera a este rol de coordinador, pensemos en una persona que después voy a tener aquí delante con nosotros, como Ezequiel, que trabaja de esto, el que presentó Hernán anteriormente, en donde el coordinador de postproducción acá se parece más al supervisor de postproducción o al director de postproducción o al productor de la postproducción en otro contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina siendo responsable de los procesos, termina contratando artistas, termina hablando con el director directamente, con el supervisor de VFX, es decir, termina teniendo un nivel de responsabilidad y de operación sobre la materia mucho más alto, mucho más demandante que lo que sería un coordinador. Entonces, a partir de este momento vamos a tratar a este coordinador de alguna manera como dos facetas que en realidad son divisibles en otros casos y en este caso no. Bien. ¿Cuáles son los roles, digamos, claves en donde nosotros vamos a entrar a jugar dentro de esta opción de la postproducción o del postproductor para hablar de un rol ya más genérico? Básicamente, una larga lista y obviamente hay un montón de otras personas que en algunos casos van a entrar también en conversación y en discusión con nosotros, pero básicamente el departamento de dirección va a ser un gran aliado y demandante de nosotros. El asistente de dirección en el sentido de la planificación del rodaje, pensando en los efectos visuales, va a ser también un aliado y una necesaria comunicación para poder sacar adelante toda la parte de rodaje. El director de fotografía, ahí aliado principal del director de fotografía, el DIT, el técnico de imagen digital que mencioné al principio. El técnico de imagen digital de alguna manera es un segundo ojo, un asistente del fotógrafo en relación específica a lo que es la teoría y la práctica digital sobre los archivos, sobre las imágenes que estoy capturando, es decir, que maneja de alguna manera o le da soporte técnico al director de fotografía en la medida de mejorar las condiciones o de usar las herramientas de la mejor forma para que se pueda lograr el objetivo artístico. Por ese motivo, la parte artística de la película, el postproductor la va a conversar junto con el director y el fotógrafo, pero la parte operativa concreta del trabajo, de lo que viene a ser después descrito como el laboratorio digital de alguna manera, la va a hablar seguramente con el DIT, que va a ser el encargado desde la parte de cámara de poner a funcionar todos esos engranajes y esas herramientas en conjunción con, obviamente, el departamento de sonido, seguramente. El siguiente rol es el director de sonido. En principio, el postproductor, y ya se van dando cuenta, arranca su función y arranca toda esta conversación en la preproducción hablando del rodaje, digamos, ¿no? Siempre pensando en el asunto concreto de la postproducción, que va a venir después de que termine de grabar todo lo que tenía que grabar, pero va a empezar, digo, en el rodaje porque hay un montón de cosas que ya no se pueden pensar como escindidas, es decir, no es como antes en el fílmico, en el sentido de que probablemente si yo grababa con Kodak o con Fuji o grababa una película de 200 ASA o una de 400, el proceso que venía después no se modificaba, más que para el laboratorista que estaba ahí con los químicos, digamos, al postproductor, al coordinador, el proceso que venía después le daba igual. Hoy por hoy, si yo cambio una cámara por otra, si cambio un códec por otro, un formato por otro, ya estoy tocando y movilizando y modificando cuestiones que van a venir mucho después probablemente
incluso podría tener una relación no deseada con el último eslabón de la cadena, que es la entrega, en el sentido de que probablemente haya demandas diferentes para poder entregar un producto específico. Dicho esto, la mayoría de estas figuras y el director de sonido, sobre todo, está muy presente en lo que es la postproducción, va a arrancar obviamente hablando y conversando sobre cuestiones del rodaje. En el caso del fotógrafo, les diría que es distinto que en el sonido. El fotógrafo participa de la postproducción con una intensidad en general menor que lo que participa el director de sonido. En general, el director de sonido, corríjanme, Ezequiel o cualquiera de ustedes si tienen otra experiencia, el director de sonido suele ser quien está involucrado en toda la postproducción también, digamos. Está monitoreando el rodaje, en el caso de no estar en el rodaje, pero está muy involucrado en todo el proceso de la postproducción. El fotógrafo en general ahí como que abandona. ¿Por qué? Porque en el medio hay un proceso muy largo que se llama montaje, en donde el director va a trabajar fundamentalmente con el editor y el fotógrafo va a quedar bastante relegado en ese proceso. En general, mientras el director está trabajando con el montajista, podés corregirme vos, Hernán, también, que tenés experiencia en esto, sí va a participar más activamente el director de sonido, que quiere ver, que quiere escuchar, que va a opinar, va a proponer, y en muchos casos hoy por hoy están trabajando de manera paralela. Idealmente se puede conseguir ese trabajo de manera paralela. Estamos cada vez más asistiendo a esta cuestión en donde distintos procesos de postproducción ocurren al mismo tiempo. Cada vez más se edita mientras se está filmando. Cada vez más yo puedo tener una noción del color que voy a querer ver en la película al final mientras estoy filmando o editando. Es decir que de alguna manera estos procesos que originalmente venían uno atrás de otro y que era un poco la diferencia que teníamos en la postproducción, se empiezan también a poder trabajar en paralelo. Después de lo del rol del director de sonido, otro rol que va a estar también cruzando toda esta situación de entre el rodaje y el final de la película es el supervisor de efectos visuales. Hay todavía algunas pocas películas en donde uno puede decir es una película de corte, un plano atrás del otro y no hay intervención dentro de los planos. Les diría que cada vez son menos. Digo, me cuesta entender, y sí lo mencionaron los chicos seguramente en la exposición pasada, me cuesta entender cómo todavía vemos cantidad de presupuestos y de planteos de películas en donde el efecto visual o la postproducción de imagen en sí solamente se reduce a lo que es la corrección de color y el efecto visual de CIA se queda en cero, digamos, ¿no? Y después terminan apareciendo, obviamente, necesidades y cuestiones que uno quiere resolver en postproducción. Diría que en muchos casos esas cuestiones son mejoras de cuestiones que no se pudieron resolver en rodaje, en muchos casos son soluciones de problemas, si apareció algo que no tenía que aparecer, desde un boom hasta una persona caminando atrás, e incluso en otros casos llegar a poder cerrarle la boca a un actor que dijo algo en un momento en que funciona mejor quedarse callado. Digo, son efectos o son situaciones que uno no previene antes de filmar. Sin embargo, es muy probable que teniendo esa herramienta a la mano, el director decida hacer uso de esa herramienta. Digo, ¿por qué no hacer uso de esa herramienta si puede mejorar mi película, ¿no? Eso, hoy por hoy, creo que uno de los factores determinantes para que no haya casi prácticamente películas sin un efecto visual tiene que ver con el montajista también. Además de que muchos directores ya dominan y entienden esta cuestión, el montajista normalmente, que ya está relacionado con la postproducción por definición, conoce las posibilidades que hoy tiene la postproducción digital y en algún caso va a recomendar o va a proponer que una situación que está sin resolverse se puede resolver de alguna manera interviniendo en la imagen. En los casos normales donde uno ya planea que hay secuencias que por un motivo u otro van a llevar efectos visuales, obviamente aparece la figura del supervisor en la preproducción para diseñar el plano, para diseñar la secuencia, entender cómo la voy a filmar, relacionarse con el fotógrafo y todo lo que habrán visto ya en el evento anterior, que ya lo dije 5 veces la palabra evento anterior. El supervisor de VFX, en ese sentido, con el postproductor, a nivel de lo que pasa aquí, va a tratar de definir un presupuesto, una agenda más o menos estimada de los tiempos.
En el pasado nadie se sorprendía ni preocupaba mucho por esta cuestión de la agenda de los VFX. Hoy, en muchos casos, la agenda de postproducción triplica, duplica, cuadruplica la agenda de producción. Es decir, que en ese caso sí es determinante, y en los casos donde los efectos visuales son intensos en la película van a definir probablemente la fecha en la que yo puedo estrenar. Digo, no va a depender solamente de cuándo cierran el corte, sino que desde que se cierra el corte hasta que se estrena puede haber una ventana muy grande en donde yo esté trabajando e interviniendo en la imagen. El editor, el asistente de edición, obviamente como un núcleo dentro de lo que es la postproducción, va a ser otra persona con la que se va a relacionar, el músico, el productor o coordinador de VFX ya dentro del proceso de post, haciendo lo que sería las veces de estudio, por decirlo de alguna manera, en ese caso no dentro de la productora, el colorista como una persona que va a terminar dándole el look a la película llegando al final, y en última instancia, si queremos poner personas, puse finalizador de imagen. En general, tanto el finalizador como el mezclador forman parte en general de un estudio y de una situación en donde hay otras personas interviniendo, pero es bueno identificar un contacto que va a ser el responsable de finalizar en el caso de la imagen, y en el caso del sonido mezclar la película y entregarme los deliveries, digamos. Todo eso llegó hacia el final. ¿Alguna pregunta al respecto de eso? Voy a interrumpirme yo mismo como preguntando. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa siempre es el orden, la prolijidad, la coordinación, empieza esto, termina lo otro. ¿Cuál es la realidad? En general, gente agarrándose la cabeza, sin dormir, con escritorios llenos de discos rígidos mezclados, con 4 proyectos empezados a la vez, sin una persona a la cual pedirle o delegar tareas. O sea que en ese sentido, de vuelta, nos enfrentamos con una situación que todavía creo tiene mucho camino por recorrer en el sentido de hacer las cuestiones operativas de una manera más efectiva y más lógica. Estoy yendo siempre al revés. Bien. Hay acá, esto lo robé de internet. Si está el autor, me gustaría citarlo. En general es una buena práctica. Si no me equivoco, lo saqué de un sitio que se los recomiendo, que se llama Wolfcrow. Ahí hace una analogía entre lo que era cocinar y postproducir. Ítems como reales en donde podemos encontrar alguna relación. No le agregué sal a la comida, lo puedo agregar en post, pero no es lo mismo. Digamos, ustedes saben que ponerle sal a la comida mientras la estoy cocinando o al principio funciona de una manera, yo puedo terminar de comer y ponerle la sal arriba, no es lo mismo. En general, un supervisor de efectos con experiencia y uno bueno va a tratar, en este sentido, de resolver lo más que pueda en el rodaje, ¿sí? Va a ser mucho mejor en resolver la mayor cantidad de cosas de toma, de rodaje, que dejar todo para después, ¿sí? Olvidarme un ingrediente importante. No podés agregarlo en postproducción sin pagar mucho más de lo que hubieras gastado o pagado en el momento de hacer eso en el set. Es decir, siempre diría que hoy por hoy ya casi hemos llegado a esta situación donde se puede hacer todo, básicamente. Se ha puesto un actor después de muerto, digo, un actor principal. Digo, a partir de eso, pensemos que básicamente es una cuestión de tiempo y dinero, la ecuación de poder resolver algo. O sea que en esta frontera de la postproducción digital, de los efectos visuales, en donde yo puedo hacer todo, es obvio que si me olvido de algo, o que si algo entra y no tendría que haber entrado, lo puedo resolver posteriormente, pero seguramente, casi sin riesgo de equivocarme, yo podría decir que hubiera sido más barato si yo podía sacar el auto, que después pintar y borrarlo. Hubiera sido más barato poner al tipo sentado atrás que ponerlo en postproducción. Es decir, todo lo que yo pueda resolver en el rodaje poniéndolo, sacándolo y no resolverlo después, probablemente sea más económico y más efectivo. No he pensado en la presentación de mi plato. Bien, si yo no pensé, no hice un planeamiento de cómo voy a postproducir, de cómo voy a llevar adelante los procesos, probablemente todo sea un poco más mediocre, digamos, todo sea
hecho más rápido, todo sea resuelto de una manera estándar, por decirlo de una manera, y yo no tenga el tiempo o la ecuación de recursos humanos y tiempo de poder darle ese toque final. Hay una ecuación acá muy fácil también en ese sentido, como para hacer una analogía, que es yo llego hasta el 90% de este trabajo, de esta búsqueda, y el último 10% se parece mucho a ese 90% que hice primero. Es decir, la cuenta no da que si yo llego al 90 me falta un décimo de lo que hice hasta antes. Para obtener ese rango final que me lleva a un 10 o a un 100, en casi todas las áreas de la tecnología del cine hoy por hoy hay que recorrer o pagar un montón de dinero más o de tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen ese ejemplo? Y ocurre eso, por ejemplo, y lo hablo desde el lugar de la cámara, también con las cámaras. Digo, hoy ustedes saben que muchas de las imágenes que registran con sus celulares o con sus cámaras de fotos tienen una calidad sorprendente y que probablemente a primera vista no sean muy distintas de lo que podría haber filmado en ese mismo lugar con una Alexa o con una Canon o con una Sony. Obviamente hay una gran diferencia y ustedes podrían decir, no, eso no es cierto. Yo dudaría, pero sí les podría decir que en general cuando hay una Alexa se pone algo adelante de la cámara que está mucho más cuidado, iluminado y dirigido artísticamente. Si yo voy y con la Alexa filmo a mi madre cocinando en su cocina, no sé cuán distinto se va a ver de si la filmo con el iPhone o con un Samsung, ¿sí? En ese sentido, obviamente hay un porcentaje, en algunos casos menor o mayor, puedo estar exagerando un poco, pero ayuda a la comprensión, en donde esa diferencia final hace que yo tenga que pagar 10 veces por ese equipo o que tenga que invertir 10 veces el tiempo que invertí para llegar a este 90%. ¿Me siguen hasta ahí en el ejemplo? Eso ocurre mucho desde lo que les decía de las cámaras hasta lo que se puede tardar uno en hacer un efecto visual y dejar el efecto al punto genial, hasta lo que es la masterización de la película y el delivery final de la película, en donde empieza a importar esto en cada uno de esos eslabones que recorrimos antes. Desde el tiempo ese para llegar a 10 que se tomaron en el rodaje, filmando 10 semanas más con una cámara más cara, hasta el tiempo que se tomó el editor en cortar la película, las personas que tenía asistiéndolo, hasta el tiempo que se dedicó al sonido, hasta el tiempo que se dedicó en el efecto. Muchas veces nos pasa esto de que el director viene y dice, ¿por qué las películas de Hollywood se ven mejor? ¿Por qué las películas o las series que hacen acá se ven mejor? Bueno, probablemente usamos las mismas herramientas, tenemos las mismas capacidades, pero ese último 10% no lo terminamos o llegamos muy pocas veces a ese último porcentaje en donde la cosa termina de tener ese barniz, ese brillo o ese detalle último que lo hizo genial, digamos, ¿no? Desde el lugar artístico y probablemente desde el lugar técnico, digo. Una cosa es renderear una película con el Adobe Premiere y otra cosa probablemente sea renderearla con el Color Front Transcoder que vale 15 veces más. Yo veo una imagen a simple vista de los dos y probablemente sean lo mismo. Y probablemente hayan tardado un tiempo muy parecido. Ahora, si hago un zoom al 400% en una zona de la imagen que es crítica, probablemente encuentre una diferencia mínima. Digo. O sea que desde lo técnico y desde lo artístico, ese último porcentaje al que yo le llamo barniz final o el 100%, es costoso, es caro y hay que pensarlo de movida también en los tiempos y en los presupuestos. Siguiente cuestión al respecto. No habrías planeado las porciones correctamente. Esto ya tiene que ver en relación en general a la cuestión del montaje y de cómo voy a distribuir los tiempos. La película queda muy larga o muy corta, tengo que hacerme de alguna manera de situaciones que no estaban planeadas. Me pasé demasiado tiempo cocinando. No queda suficiente tiempo para la postproducción. No sé si eso les queda, alguna vez les pasó a alguien. En general no solo es tiempo, sino que es dinero también. O sea, obviamente el tiempo es dinero y lo dijo alguien hace mucho tiempo, pero otra de las cuestiones que ocurren aquí es que dentro de este planeamiento en donde uno piensa que va a gastar 0 para efectos visuales y que la corrección de color la hago en 5 días,
cuando termina el rodaje probablemente ya no tengo ni más plata, ni tiempo, ni energía como para volver a arrancar un rodaje nuevo que sería la postproducción. Es decir, no tengo esa misma energía, no tengo ese mismo planeamiento, no llego con el caballo fresco, sino que llego con el caballo cansado, ¿sí? Gasté demasiado dinero cocinando. Pensando directamente en la postproducción, no tengo dinero como para poder refilmar plates. Plates serían los fondos o las tomas que yo voy a usar de base en las tomas. No puedo hacer estos detalles del brillo. No puedo probar cosas. Podía yo querer probar 3 versiones distintas, por ejemplo, de una toma o de una opción para poder elegir la que más me gusta. Y sin embargo, probablemente tenga que arrancar en la primera y tratar de que me guste la primera y seguir adelante con otra cosa. No he pensado en la carta del menú. Bueno, no pensamos tampoco en la postproducción muchas veces en todo lo que va a ser la cuestión de promoción. Digamos, cómo se va a ver el póster finalmente, cómo se va a ver un sitio web, cómo voy a comunicar la imagen de la película, el tráiler. Digo, estas cuestiones de promoción muchas veces también entran a jugar y a presionar a los actores de la película de una manera lateral en el momento en que hay un montón de otras cosas ocurriendo y que son todas, como siempre, urgentes, ¿no? Entonces eso también, si no está dentro del planeamiento, suele ser una cuestión engorrosa y molesta. Y elegir mal un ingrediente, diría que es bastante fácil comprenderlo, desde elegir mal a la cámara hasta elegir mal la forma en la que elegí postproducir dentro de un sistema de edición, desde la forma en la que hice la transcodificación en el rodaje para editar y me termino enterando al final de la película cuando no la pude reconectar, por ejemplo, ¿no? O sea que en un sentido, todo lo que sean pruebas y testeos sobre lo que va a ocurrir en la postproducción van a ayudarme a elegir esos ingredientes de la manera correcta y testeándolo. Etapas del trabajo, entonces, donde yo voy a contemplar la postproducción, obviamente, como toda en la película, desde la preproducción. Hay acá también, y de vuelta esto tiene que ver con la lógica productiva de ahorrar, de maximizar, de optimizar los presupuestos. Cada vez más se reducen más los tiempos de preproducción, es decir, cada vez queremos resolver más cosas en menos tiempo y la preproducción se suele hacer en 2 semanas o en 3 semanas y en ese momento tienen que ocurrir un montón de cosas y por eso suele ocurrir que el postproductor obviamente es el último que va a obtener esas preguntas que está consultando en la preproducción, es decir, le va a ser más importante al productor de la película, al director y a todos los actores que mencionamos anteriormente, resolver el rodaje, resolver a dónde está la locación, cómo es que voy el lunes si el actor no puede, si recambio alguna agenda de la película, del plan de rodaje por cuestiones decía, de agenda de los actores, de las locaciones, digo, todo ese derrotero de cuestiones que están coordinándose en el rodaje durante esas semanas de pre, hacen que obviamente las cuestiones que el postproductor quiere resolver durante esa etapa queden en una lista bastante por debajo de lo que uno quisiera. Sin embargo, como les dije al principio, el tomar una mala decisión o el tomar una decisión no adecuada dentro de lo que estoy planeando va a ser crítico y una vez que arranqué va a ser también muy difícil que yo pueda modificar eso. O sea que, en un sentido, si uno quiere pensar que la película se termina al final, no cuando termina el rodaje, deberíamos medir el grado de importancia no por cuándo va a terminar ocurriendo la acción, sino por cuán importante realmente es. Digo, porque si yo estoy pensando que la película no se la voy a poder vender a una cadena que me interesaba muchísimo venderla porque decidí mal la cámara, en el momento de planear el rodaje no era muy importante, porque eso de vendérsela a ese tipo venía mucho después, pero sin embargo esa decisión que tomé mal en el origen, por ahí me llega al final con una notita que dice, filmaste con una 5D, no te la puedo comprar, la película. Probablemente si yo sabía que eso estaba atado directamente, le hubiera dado un poco más de importancia en el momento de tomar esa decisión. O sea que una de las claves en el sentido de hilar estas novedades que introduce el digital tiene que ver con esto de que no hay muchas cosas desconectadas entre sí, digamos, ¿no? Esta cuestión de que el eslabón más débil
de la cadena va a ser lo que me va a dar la fortaleza final de la cadena. Es muy concreta en nuestro métier y es muy concreto que todos los eslabones repercuten en sí desde el inicio hasta el final. Es decir, que no puedo pensar las cosas como desconectadas. Desde elegir un software de edición hasta elegir un códec para filmar, hasta elegir la cámara, el formato, el espacio de color y un montón de cuestiones técnicas, operativas que van a estar ligándose desde el principio hasta el final. En preproducción, obviamente voy a pensar en una agenda, obviamente eso va a cambiar un montón, y puedo llegar a pensar, y acá yo estoy de alguna manera no describiendo lo que pasa, sino algo que me gustaría pensar que va a ocurrir en el futuro, que es empezar a pensar en cómo voy a terminar archivando o en cómo voy a terminar guardando mi película o en qué podría hacer yo desde el rodaje para mejorar la experiencia futura de la postproducción. Eso va a estar relacionado más que nada también en el rodaje con lo que es la metadata, que voy a mencionar justo después. Pero en términos de la decisión de archivo, por ejemplo, me parece interesante como plantearnos, siendo una productora, por ejemplo, qué es lo que yo voy a querer guardar de esa película que voy a filmar. Es decir, yo voy a querer guardar todo el material que filmé, todas las tomas, o voy a querer guardar la que el director dijo que era buena, o voy a querer guardar solo las que después terminaron quedando adentro del corte. Y si quiero guardar otras cosas, por ahí es bueno tomar una práctica de avanzada en el rodaje y ir marcando qué cosas quiero guardar para no tener que hacer después toda una visualización de todo el material para elegir. Es decir, que si el productor está en el rodaje, y suele estar en el rodaje, podría estar eligiendo qué cosas va a guardar al final porque le parecen importantes guardar. Desde pensar en guardar un paisaje que filmó desde una grúa subiéndola a una montaña y que no va a tener el dinero para volver a afinarlo, o sería óptimo usar esa toma si después necesita algo parecido, hasta guardar un material pensando en una función especial que quiero agregar al Blu-ray al final contando cosas de cómo se filmó tal cuestión, digamos, ¿no? O sea que en el término del archivo yo podría de avanzada en el rodaje ir marcando, ir resolviendo o teniendo una política de selección sobre cómo voy a funcionar en ese sentido. Pasando a la etapa de rodaje y ligándolo con esto, hay dos cuestiones fundamentales que voy a manejar desde lo que es el material que va a llegar a postproducción. Por un lado, obviamente, es la data, los datos, donde hoy por hoy les diría que en rodajes digitales, creo que arriba del 95% de los rodajes donde se usa una cámara digital guardan data. Me refiero a que no se usa el tape, ¿sí? Diría que casi podría arriesgar que estamos muy cerca del 100% en ese sentido, en lo que es al menos el cine, ¿no? La televisión puede que todavía use en el recurso del cassette, pero fuera de eso estamos guardando datos en discos, en tarjetas y en soportes de almacenamiento digital. Esa sería la data, ahí yo tengo tanto la imagen como el sonido en datos, en discos rígidos, el coordinador de postproducción, el postproductor, que es una figura que, como les dije al principio, o no les dije al principio en realidad, depende de la productora y en general suele ser una persona que está fija en las productoras que filman constantemente durante el año y en otros casos con productoras o proyectos más chicos suelen ser personas que se contratan para un proyecto, ¿sí? Pero en ese sentido el postproductor va a estar interesado y va a hacer consulta del lado de producción de cómo comprar los discos rígidos, de qué cuenta voy a hacer de la cantidad de material que voy a grabar. Y en ese caso, adivine, ¿puedo hacer una pregunta? A ver si también funciona esto. ¿Quién sería el encargado en el rodaje o en el equipo de los que mencionamos al principio como para conversar de estas cuestiones con el postproductor? ¿Se les ocurre? El DIT, correcto. O sea que en ese punto, de vuelta, vuelve a ser la ligazón entre lo que es la post y el rodaje. Entonces, definiendo toda esa cuestión de los datos, quería yo introducir, y esto sí me parece que es una cuestión de pensar en el futuro y que ustedes van a entender, lo que es la metadata. Metadata básicamente son los datos que hablan o que tienen indicaciones sobre estos datos originales. Es decir, que son datos que o están metidos adentro del archivo como campos de notas o de detalles, como puede ser el timecode, como puede ser la ubicación de GPS, como puede ser una nota donde yo anoto específicamente que estoy grabando, hasta cuestiones más puntuales, como decir, esta toma es buena para el director, quiero dejarle una nota al editor,
quiero anotarme que acá después me convendría cambiar una cosa por cómo ocurrió en esta de la otra escena que va a venir dentro de 10 días. En ese sentido, yo creo que vamos a llegar en algún momento no muy lejano, en donde toda esta información que uno genera estando en el rodaje, opinando, hablando acerca de lo que ve, de lo que escucha o de lo que ocurre, se pueda juntar de alguna manera con los archivos y que eso se pueda transportar efectivamente durante todo el proceso posterior. Digo, originalmente lo que había eran planillas de cámara, planillas de un continuista, planillas de dirección. Todo eso es metadata, de alguna manera. Hoy por hoy tratamos de tenerla digital. Si hay alguien escuchando aquí o en el ciberespacio y hace continuidad o hace script, que viene a ser lo mismo, pero los mismos asistentes de cámara, es muy útil que pasemos a digitalizar esto porque no tenemos que entender letras que no se entienden, porque yo puedo copiar y pegar adentro de un software y tener esa nota acompañando al archivo todo el tiempo y no perder las hojas y las planillas y las fotocopias. Y en el sentido de la digitalización, ayuda a que esto pueda navegar y compartirse en un montón de estadios sin necesidad de pedir a ver si está o no está ahí, estar accesible y disponible. Creo que hay un camino muy largo por recorrer en términos de cómo optimizar esta cuestión de la metadata desde el rodaje a la postproducción, y creo que pareciendo algo de muy baja monta, porque al final pueden ser textos y fotitos, sin embargo creo que van a tener una intervención en lo que es la experiencia y las posibilidades de la postproducción mucho más fuerte y grande que lo que podríamos pensar hoy por hoy, ¿sí? En este sentido de optimizar recursos. El laboratorio digital. Laboratorio digital, pensando en el concepto del fílmico, es básicamente lo mismo, es el lugar donde se revela el material, donde se procesa para que yo pueda visualizarlo, editarlo, revisarlo, hacerle un control de calidad. En general, las cámaras que usamos en cine en el rodaje nos generan un archivo que es muy pesado, que no está optimizado para ser manipulado en un proceso de edición, y normalmente nosotros convertimos todo ese material para poder editarlo, a la vez que en otros casos puedo querer convertirlo para publicarlo en una plataforma de internet y que lo vea un productor que está afuera, o para publicarlo en un disco rígido con una marca de agua para que tenga el director y pueda probar a la noche cuando no se puede dormir o cuando quiere quedarse despierto. Los VFX en set van a ocurrir, obviamente hay en el planteo de que la película tenga efectos visuales, va a haber una intervención concreta y fuerte en determinadas escenas y días, jornadas de la película, en donde yo voy a estar trabajando en el set con la unidad de VFX o con la unidad principal en algún shot que requiere VFX. En esos casos, normalmente el postproductor es la persona de la productora que va a tratar de defender. El rodaje saben que es un lugar donde todos están a los codazos, más o menos. Va a tratar de defender también ese espacio, de tratar de hacer lo que le toca en ese momento de la mejor manera y de tener el tiempo, el espacio y la ubicación dentro del plan y del rodaje y de lo que ocurre necesaria, vamos a decir, o óptima, idealmente. El supervisor de VFX obviamente es un bicho de postproducción que tiene una relación con el rodaje, y una de las cosas que superan o no superan la gente de postproducción, hablo de los artistas que hacen efectos visuales en el rodaje, es esta cuestión de estar a los codazos y de tener que manejar una cuestión política necesariamente en una situación en donde todos tienen que correr, todos tienen que resolver lo que les toca, tratando de resolver lo que les toca sin molestar y sin perjudicar al resto, pero en algunos momentos uno también necesita olvidarse de lo que le está pasando al resto para concentrarse en lo que le pasa a uno. Ahí hay también como una barrera en donde muchas de estas personas, colegas que vienen de estar en una mesa con un auricular trabajando, no toleran esa situación del quilombo de la gente y de nadie prestando la atención a algo que parece muy importante, pero que a nadie le importa, ¿sí? La edición en paralelo, muchas veces, como les decía, ya se está dando y cada vez más que el proceso de montaje ocurre mientras se está filmando la película, o sea que ya el trabajo del postproductor es full time, por decirlo de una manera, porque empezó la postproducción mientras estoy filmando. La lógica indicaba
antes, que la postproducción recién empezaba cuando se terminaba la producción y el rodaje. Hoy por hoy, insisto, además de todas estas cuestiones de la cadena en donde todo se afecta, ocurre muy a menudo que tengo a un tipo sentado con una notebook en el rodaje, o en el hotel, o en la productora, o en donde sea, ya recibiendo el material y empezando a montar. A veces por una cuestión netamente comercial o de planeamiento de la película para estrenar, a veces además o por una cuestión de uso de esa herramienta para el nivel del director o del productor, de querer ir viendo cómo funcionan las cosas, eligiendo pulgar arriba o pulgar abajo sobre situaciones que no sabía cómo iban a funcionar, y avanzando de alguna manera en paralelo con lo que yo estoy pensando para el futuro. Y revisiones en general tienen que ver con estas cuestiones. Originalmente en el cine analógico de película existía esto como una práctica tradicional, es decir, que existían lo que se llamaban dailies, todos los días se generaban esos materiales, y si no los veía el director, alguien los veía en el laboratorio. El montajista en general era un aliado también del director como para ver esos dailies, y además de ver esta cuestión narrativa o del material, de si estoy llevándome el material que tenía que llevarme, se veía también una cuestión de control de calidad de alguna manera, ¿no? Que, es decir, alguien que estuvo fuera del rodaje, que no sabe cómo es que eso se hizo, opina o entiende o hace un análisis de si ese material está bien o no, ¿sí? Hay en ese sentido un llamado que hago a de que si nosotros vemos algo que nos llama la atención, no habiendo estado en el rodaje ni sabiendo de dónde viene, podemos y necesitamos comentarlo eso. Digo, prefiero quedar como un boludo que después pensar qué boludo que no lo dije, digamos, ¿no? Ahí ya no estaría quedando un boludo, sino que estaría confirmado. Bien. El tercer punto y el cuarto los dejo vacíos porque si no, no me entraba cómo ubicarlo ahí. Es algo en lo que vamos a dedicarnos como centro, núcleo. Básicamente así me interesa diferenciar dos conceptos ahí en lo que es la postproducción netamente, que tienen que ver con esto del offline y del online. De alguna manera, si yo pienso en la terminología de esto, pienso en la línea de la película. La línea de la película tiene un material que se origina, se genera de una determinada manera, que se edita, se monta, se dosifica y se lleva hasta el final. Eso es el online. Y en el medio hay algo que se mueve hacia una cuestión que está fuera de esa línea, que es básicamente por una cuestión de optimizar el proceso y el recurso, y se llama offline al proceso en general hoy todavía que hacemos de edición, porque no estoy trabajando con esa línea de material que va arrancando desde la cámara del rodaje hasta el final. Es decir, yo trabajo con otro material más liviano, más manejable, que me va a permitir hacer mejor mi trabajo, más fácil, más óptimo, pero que no va a ser el que va a seguir en la cadena, ¿sí? Esa es la diferencia de offline-online. Básicamente, cuando vuelva a la cadena de online, lo que yo voy a tener que hacer es reconectar ese proceso de edición que generó cortes y usos de distintos materiales con el material original, el que tengo en mejor calidad para poder llegar hasta el final, ¿sí? Bien. Y en última instancia, algo muy sencillo, muy inequívoco, que son las entregas y el archivo. Y ahí de vuelta aparece este chiste de pensé que con el digital se iba a resolver, se iba a facilitar, estandarizar todo esto. Antes teníamos básicamente una copia máster de la película y distribuíamos en cine y distribuíamos en televisión. NT o PAL era la pregunta. El cine era siempre 24. Fuji Kodak casi que no me importa preguntármelo como dentro de lo que es el proceso de coordinación o de post, pero sí PAL o NT, digamos, no había mucho más que eso. Hoy cualquiera de ustedes saben que eso no es tan sencillo ya, ¿no? Que tenemos HD, pero ¿cuál HD? Que tenemos 24, pero ¿cuál 24? Porque hay otro 24 que es 23976, no es 24. Algunos le decimos 23, pero hay otros que le dicen 24, pero no aclaran que no es el mismo 24 que el 24. No sé si me siguen. Bien. Después tenemos 25, tenemos 2997, que no es 30, que no es 5994, que no es 50, que no es 60, digo, y empiezan a ver desde los frame rates que tenemos en esa lista que acabo de mencionar, hasta los tamaños, los encuadres, el HD, el Full HD, el Ultra HD, Quad HD,
ahora ya están pensando en no sé si es Olimpiadas en Japón. Sí, Olimpiadas en Japón van a probar el Super High Vision, que son 8K. En otra oportunidad podemos hablar y discutir o conversar sobre esta cuestión de la resolución y estas novedades tecnológicas que nos presentan, pero claramente lo que no ocurrió es estandarizarse la cosa, es facilitarse la cosa. El momento de las entregas suele ser otro punto de inflexión cuando aparecen las listas que nos piden los distribuidores que entraron al final en la película. Y casi que como un chiste, ahí en ese final todavía yo voy a estar haciendo la lista de créditos, que es lo último que se hace en la película. Es decir, que además de que estoy con todas las entregas, seguramente viene el productor y dice, ay, hay que poner este logo. Nada, es una boludez adentro del cuadradito, sí, pero ya tenía todo terminado. No es tan así, digamos, ¿no? Hay una Z con una S, tengo que hacer el render de vuelta, digo, no voy y cambio la Z ahí y el resto queda todo igual. No funciona así. Normalmente hay un punto 6 que son los créditos que tienen que ir en el 4.5 al final, ¿no? En la realidad. Pero siempre aparecen después del 5. Bien. Y el archivo que estaba mencionado ahí, en términos de lo que les dije al principio, de no solo terminar la entrega, se terminó todo, sino que hay responsabilidad también del postproducción y dentro de esa cadena, de decir, lo archivo, lo guardo, lo almaceno para la productora, para la entrega que tenga que hacer a la cinemateca, instituto, lo que sea. Diga. Ahí está atenta la microfonista. No, para el objetivo de conservación, hoy, digamos, los que tienen más recursos, hoy, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo guardan? Los que tienen más recursos, ¿en dónde? Acá y Los que afuera. tienen más recursos hoy por hoy hacen todo, digamos, que es lo que haría cualquiera que tiene más Pero recursos, o sea, hacen, trata de minimizar el riesgo. El riesgo más chico hoy, a nivel de preservación a largo plazo, lo tiene el fílmico en el sentido de que ya demostró que se conserva. La realidad es que también lo demostró el digital. El problema es que cuando se rompe, el fílmico o el digital, se rompe, digamos, ¿no? Hay una característica distinta en cómo se rompe cada una de esas cosas. Digo, unas cosas se doblan y otras se estallan en pedazos. Digo, yo puedo romper un fílmico y por ahí todo el resto de la película seguir funcionando. El digital, por ahí si rompí algo, se rompe más todo. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, los estudios afuera en general todavía siguen haciendo 3 capas de fílmico, una ajá. para cada color, a ese nivel, para el almacenaje, pero yo no creo de ningún modo que la gente que está pagando por eso no pague por la conservación digital. Digo, me imagino que en ese contexto la persona o el estudio, la Metro Goldwyn Mayer, Disney, que hacen ese 3-strip de fílmico, también deben hacer un LTO como proponemos acá en nuestra como se propone, no proponemos, como se propone desde el instituto y que me parece que es algo lógico dentro de lo que sería la conservación digital. Hablo del LTO, que es el formato de tape en donde yo puedo almacenar datos digitales y que es un medio de conservación mucho más adecuado para esto del archivo a mediano y largo plazo con respecto a lo que sería el disco rígido, ¿no? O el disco de estado sólido. Respondiendo a la pregunta, son esas dos variantes. El fílmico, claramente no lo hacemos acá, ni el que tiene más recursos. Y el medio de conservación digital sería el LTO barra tenerlo en una nube, tenerlo en un disco rígido. O sea, ahí yo puedo, y eso es una de las características interesantes que tiene el digital como para aprovechar, yo puedo replicar eso un montón de veces y no va a haber degradación, digamos, ¿no? Yo puedo tener 10 LTO, 10 discos rígidos y a la vez subirlo a Amazon, que seguro tiene LTO y disco rígido también. Clarísimo. Y para terminar esta parte de conservación, Sí, porque hace unos años había más mareo con esto, sí, hoy por hoy con el tema de la piratería, digamos, sí. ¿cuál sería el proceso más seguro? Para, Eh, ¿En qué sentido? y porque, digamos, durante todo este proceso va el material yendo por diferentes empresas, lugares. eh, Hoy Bueno, las empresas también, KIS, digo, empresas que laburan con más recursos, digamos, ¿cuál es el...? una de las prácticas tienen que ver con las personas y los accesos o no accesos que tengan a poder filtrar material. Obviamente que la primera cuestión es tener gente confiable y gente que se comprometa y en muchos casos ese compromiso se genera o por confianza o por nobleza de las personas o porque te hacen firmar un papel de que si no te pueden lastimar, digamos, ¿no? Básicamente.
Fuera de eso, máquinas que no se conectan a internet y sobre todo como un recurso fácil y utilizable en un documental hecho en la cocina de mi madre, que es el ponerle una marca de agua al material, es decir, manchar el material, intervenirlo de tal manera de que eso no tenga la opción de ser proyectado sin que le moleste a alguien, ¿no? Y en ese caso yo lo que haría, y ahí es una práctica que tiene un arma de doble filo, es tener muy controlado qué marca de agua le pongo a ese material. Porque me han llegado materiales de gente muy cuidadosa que le pone marca de agua al material con el nombre de otro. O sea que era una opción ideal para que si me habían amenazado de lastimarme, terminen lastimando a otra persona y no a mí si yo hacía la distribución de eso. O sea que si yo voy a hacer una marca de agua, recomendación, obviamente si te la doy a vos le pongo tu nombre, si se la doy a él le pongo el nombre de él o el nombre del estudio, que sería la forma en la que yo puedo identificar luego ante una filtración de dónde es que salió eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta al respecto? No, bien. Igual hay otras técnicas más complicadas que tienen que ver con algoritmos que uno puede insertar en el archivo para que no se reproduzca si no tiene una llave. Los DSP usan todos esos mecanismos. Digo, hay otras cuestiones en relación a la piratería que ya están también funcionando, ¿no? Encriptaciones, digamos. Algo más que ocurre hacia el final. Hablé yo más de lo que ocurre durante el proceso en donde todo esto está distribuido. Bien. ¿Qué tipos de materiales voy a trabajar? Básicamente tengo 5 tipos de materiales estándar que voy a estar moviendo dentro de la postproducción. Imágenes generadas en rodaje, imágenes, títulos generados por computadora, en esa situación 2 yo incluí lo que sería material comprado de stock, o sea que no lo generé yo en el rodaje. Lo mismo para el sonido, el audio que grabo en el rodaje, más el audio que voy a generar y conseguir. Usted es la que me venía a avisar después para cortar, ¿no? Sí. Tengo un ojo acá, mira. El audio que voy a generar o conseguir en librerías, generar de Foley, de ADR, de doblaje, digo, o de librerías mismo de archivos de sonido y la música. Esos son en general los 5 materiales. Los créditos, un material muy importante para los productores, están incluidos dentro de lo que sería el 2. Obviamente ahí hay mezcladas cosas muy heterogéneas, desde lo que es un edificio puesto adentro de la película como un personaje principal, como vieron en la película de Los que aman odian, por ejemplo, y un logo de una productora. Ambos son materiales generados digitalmente. ¿Dónde empezaba entonces a generarse estos materiales? Bueno, acá tengo una prueba de cámara donde ya estoy generando, por ejemplo, un chart de deformación de lentes que voy a poner y a aplicar al final cuando esté componiendo una toma de efectos visuales. O sea que de alguna manera ahí ya el supervisor de efectos visuales, el postproductor, tenían que ir con el código y decir, bueno, además de que estés probando todos los lentes, la focal, si enfoca, si definen, si están bien los lentes para lo que es la fotografía principal, necesito meter un chart con todo este damero de blanco y negro para que yo tenga ya también la deformación de esos lentes. O sea que la postproducción en ese sentido va a intervenir y va a empezar a jugar desde el inicio. Acá tenemos de alguna manera lo que sería un laboratorio digital en el rodaje, armado adentro de un carrito con su disco rígido. Lo que hay ahí a la derecha es un RAI gigante, una máquina, una Mac Pro que está ahí en el medio, que es bastante rara y está tuneada con calcomanías. Un monitor donde voy a chequear, a visualizar. Esto puede crecer desde esto a achicarse a una notebook con unos discos enchufados y agrandarse a tener 3 monitores, 3 RAI de corrección de color en vivo. Digo, va creciendo y se va modificando de acuerdo a la función, al técnico que va a trabajar, y así tengo todo adentro de un carro o lo divido en 2 instancias distintas. Básicamente hay una instancia en este trabajo del laboratorio digital que tiene que ver con el vivo de lo que está ocurriendo en el rodaje, con la señal que está pasando por la cámara, con el fotógrafo iluminando, y otra parte que tiene que ver con el render y el almacenaje de ese material en los discos, que vamos a querer obviamente tener un máster, un backup y una segunda copia. Recomendación lógica, tener 3 copias de lo que es el material de cámara. A veces esas 2 funcionalidades ocurren en una persona y en una estación. Hay veces que yo puedo o necesito dividir esas 2 funciones y esas 2 estaciones, y hay una persona dedicada al stream en vivo, al video,
a los niveles, a trabajar con el fotógrafo y la escena, y otra persona y otro equipo dedicada a lo que sería la administración de datos, administración de metadatos y en algún caso incluso la transcodificación o el render para postproducir dentro del rodaje mismo. Esa situación puede ocurrir en el rodaje, puede ocurrir también dentro de lo que sería un laboratorio cerca del rodaje, una locación de un estudio o de un sitio que no está ahí en el set, obviamente. Acá hay otra situación en donde esto se hizo, y ahí estuvo Ezequiel también metiendo el codo para que nos den ese espacio. Esto se hizo en una jornada de filmación. Digo, necesitábamos hacer un chart de formación y pedimos por favor que al principio del día nos dieran un huequito y una pared donde pudiéramos armar estas pruebas. Que en realidad no son pruebas, son materiales. Y acá sí un equipo de esto ya no adentro de la situación de la prueba de cámara, sino en el set, en la locación concretamente. Bien, vamos a aprovechar ahora para hacer la pausita. ¿Es un buen horario o le doy un poquito más? Estoy bien, ¿no? Bueno, avanzo un slide con estas cosas, entonces así ya creo que va a ser mejor. Acá están descriptas básicamente cuáles serían las etapas o los procesos básicos que van a ocurrir dentro de lo que sería la post de sonido. Yo, particularmente, como les describí al inicio, vengo más de la imagen y trabajo más con la imagen, con los efectos visuales y con la postproducción desde esa función. No he trabajado normalmente coordinando postproducción como Ezequiel, por eso también me interesó que venga él para la segunda parte. O sea que la parte de sonido la conozco porque he trabajado y por una cuestión de experiencia, pero no la conozco de haber efectivamente, siendo coordinador o postproductor de una película, haber sido el responsable de que esto también llegue a buen puerto. Lo mismo que no conozco, y en algunos casos obviamente debería quedar fuera del rol del coordinador y en otros casos acá todavía queda dentro, lo que sería la parte legal, que por ahí sí el productor en ese sentido, para no seguir tirándole cosas a un tipo que ya está sobrepasado, y no hablo de Ezequiel en este caso solamente, sino de todos los coordinadores de post que conozco en nuestra industria, digo la parte esta de derechos de música, derechos de imagen, derechos legales sobre toda una cuestión de imagen y de sonido que hay que también normalizar y prestarle atención. La post de sonido entonces, edición de sonido, obviamente moverse dentro de lo que es el montaje genérico de la imagen, aportando y moviendo piezas. La parte de musicalización, cómo se introduce la música, esas dos partes obviamente se trabajan en conjunto directo con el montajista, aunque después de que se terminó el montaje y la versión final, obviamente esas dos van a seguir avanzando y mejorando y progresando. La grabación de sonidos extras, muchas veces ocurre que terminamos de hacer el montaje online, que se hizo el corte, y que el sonidista, el director de sonido o el montajista proponen o necesitan no ir a buscar un sonido en una librería, sino ir a grabar un sonido específicamente, y no hablo en este caso de un doblaje, donde obviamente es una grabación de un sonido extra y quiero que lo haga el actor. El doblaje, que es lo que viene siguiente, el Foley, una situación de premix que muchas veces se hace dentro de lo que sería también el mundo de la edición del sonido. Se empiezan a hacer unas premezclas como muchas veces utilizables dentro de lo que son entregas parciales que uno va teniendo en el medio de la postproducción para un festival, para mostrarle a un productor, para mostrar y testear con público, para mostrar con la gente que participa de la finalización de la película. Al final de todo el proceso de sonido va a haber una situación concreta de finalización donde yo voy a hacer la mezcla de la sonorización de la película, parecido a lo que sería la corrección de color, digamos, análoga a lo que sería la corrección de color en la imagen. O sea, en general eso ocurre, si no al mismo tiempo, como dos procesos que terminan con la postproducción de sonido y de imagen. Y finalmente, obviamente, las entregas, es decir, que el sonidista va a tener que preparar todas esas entregas antes que el postproductor, porque el postproductor va a necesitar el sonido para insertarlo en la entrega, que normalmente se va a hacer en el lugar donde se está postproduciendo la imagen, ¿sí? Bien, vamos a hacer el corte aquí y después retomamos con lo que es la post de imagen para la segunda parte.